All right, it's live. Hola, yo soy la abogada Andrea Chavarría y gracias a todos por estar aquí. Hoy estoy aquí en vivo para hablar con ustedes sobre si se puede, información legal que puede cambiar tu futuro. Bueno, primeramente, aquí el objetivo es ganar un poco de confianza y dejar claro que esto es información que les voy a dar hoy, pero no son promesas. Y recuerden que no todos los casos son iguales. Entonces voy a platicar un poco sobre el tema de inmigración, quién posiblemente puede calificar para un beneficio migratorio, pero no cada caso es igual. Y quiero que ustedes entiendan eso y estén claros sobre eso. Ahora, muchas personas viven con la idea de que no califican para algún beneficio migratorio y por esa razón deciden no hablar con un abogado, no consultar, solicitar información. Por eso hoy voy a hablar un poco sobre el tema de quiénes posiblemente pueden obtener un beneficio migratorio. Y si les interesa o creen que a lo mejor ustedes pueden calificar para un beneficio migratorio, pueden llamar a nuestra oficina, agendar una consulta o pueden igual ir con otro abogado y ver si usted realmente califica para un beneficio migratorio y cuáles son los pasos para obtener ese beneficio migratorio. Bueno, ¿qué se significa realmente con sí se puede? Bueno, eso cuando decimos sí se puede, no significa que todas las personas califican, pero lo que queremos decir con sí se puede es que sí hay en ciertos casos manera de que alguien pueda obtener un beneficio migratorio y sí se puede en el sentido de que usted puede ir a buscar esa información, usted tiene todo el derecho de consultar con un abogado y hablar, preguntar y saber, tener la información si actualmente usted puede obtener un beneficio migratorio. Ahora, vamos a platicar un poco sobre casos comunes donde muchos sí califican y a lo mejor no lo saben. Primeramente son personas con familiares, familiares ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Si usted es residente permanente legal, usted puede pedir a ciertos familiares. Ahora, residente permanente legal no puede pedir a tantos familiares comparado con un ciudadano estadounidense, pero todavía tiene ese derecho. Los residentes permanentes legales pueden ellos pedir a su cónyuge y a sus hijos, mientras estos hijos no sean casados durante el transcurso del caso. Con los residentes permanentes legales sabemos que en ciertos países como México hay una espera larguísima que a veces el hijo residente permanente legal que ya tiene los 21 años de edad o más, a veces tiene que esperarse unos 15 años, a veces 20 años para poder arreglar. Y eso indica que en ese transcurso de tiempo tiene que permanecer soltero si el papá sigue siendo residente. Con los casos de inmigración, a veces los casos se pueden complicar o a veces puede suceder que la persona ya no va a poder calificar para cierto beneficio cuando esa petición antes podía hacerlo. Hay que decir, se inició la petición. En ese tiempo el hijo de un residente podía arreglar, pero ahora se ha casado. Bueno, allí hay complicaciones donde se termina esa petición. Por eso siempre es muy importante consultar con un abogado. Si usted tiene un caso pendiente, ya han pasado 10 años, 15 años, a lo mejor su hijo se está pensando en casar, se ha cambiado la situación familiar, ahora hay un divorcio, a lo mejor ahora hay nietos, etcétera. Es muy importante para saber quiénes todos a lo mejor todavía pueden beneficiar de esa petición que se sometió. Residente permanente legal tiene derecho, como dije, de pedir a ciertos familiares, el cónyuge y los hijos, mientras los hijos sean solteros. Ahora, el ciudadano estadounidense puede pedir al cónyuge, a los hijos, y aquí la diferencia es que no importa si el hijo es casado, soltero, se casa ya en el futuro, todavía el ciudadano puede pedir a ese hijo, puede pedir a los hermanos, mientras el hermano ciudadano tenga los 21 años de edad o más, y también puede pedir a los hermanos, a los padres y a los hermanos. Ese es el beneficio de ser ciudadano estadounidense. Puede pedir más familiares, como dije, el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos.
Con la petición de hermanos, el hermano tiene que tener los 21 años de edad o más, y con los padres iguales, igual el hijo ciudadano tiene que tener los 21 años de edad o más. Muchos creen que ya teniendo el hijo ciudadano recién nacido, ya el padre puede arreglar. Lamentablemente no es así. La ley dice que para que el hijo ciudadano estadounidense solicite una petición para el padre, ese hijo tiene que tener los 21 años de edad. Entonces, la otra cosa donde a veces hay confusión es alguien dice, bueno, yo arreglé por medio de mi tío. Sí y no. Lo que sucede es, en este ejemplo, el tío ciudadano pide a su hermano. El hermano es casado y tiene 2 hijos. Ahora, al tiempo que la visa esté disponible para ese hermano, el hermano sigue casado con hijos menores de 21 años de edad. Y así es como en ciertas situaciones el tío arregló a su sobrino, pero no es que lo arregló directamente, es porque el tío, que es un ciudadano, arregló al hermano. Entonces a veces se puede poner un poquito confuso. Por eso es muy importante consultar con un abogado. Nosotros le podemos explicar quiénes todos pueden beneficiar de una sola petición, cuáles son los requisitos, si actualmente todos en la familia van a poder arreglar, porque hay que decir en este ejemplo, el hermano pide al hermano y a la esposa del hermano. Y ahí la esposa tuvo complicaciones, ya fue deportada anteriormente, a lo mejor se presentó como ciudadana. El hecho que exista esta petición no necesariamente le garantiza que va a poder arreglar la residencia. Estas situaciones se pueden complicar fácilmente, por eso siempre es muy importante consultar para ver quién sometió esta petición, quién es el beneficiario y si posiblemente pueden el cónyuge y los hijos de ese beneficiario principal también arreglar por medio de esa petición. Bueno, esa es uno de los temas que es muy común, es sobre las peticiones familiares de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Otra situación común que vemos es personas que entraron a Estados Unidos con una visa y que ya se le ha vencido esa visa. Bueno, normalmente, si la persona entró con visa y tiene un familiar inmediato, quien es ciudadano estadounidense, en este ejemplo puede ser el cónyuge, quien es ciudadano estadounidense, o su hijo, ya 21 años de edad o más, quien es ciudadano, esa persona puede pedirlo a la persona que entró con visa y hay que decir en este ejemplo, la visa ya se venció hace 10 años. La visa y el permiso para entrar, porque son 2 cosas. La visa se la otorgan por 10 años, pero eso no indica que usted puede vivir aquí en Estados Unidos por 10 años. Se le otorga esa visa, pero cada vez que entra a Estados Unidos, usted está pidiendo permiso para entrar y allí es donde le dan el límite más común, es los 6 meses, dependiendo de la razón por cual viene. A veces le pueden dar menos de 6 meses. Bueno, estas personas, si tienen ese familiar inmediato, típicamente puede solicitar su residencia permanente legal dentro de Estados Unidos. No tiene que salir fuera de Estados Unidos y el beneficio de poder arreglar aquí es que nosotros los abogados podemos acompañar al cliente a la entrevista o en ciertos casos cuando es una petición de hijo ciudadano a un padre, a veces ni le dan la entrevista. Ahora, nunca sabemos a quién le va a tocar entrevista o no en esos casos de padre y hijo, pero en ciertos casos sí ha habido situaciones donde no les dan esa entrevista. Pero estos casos de padre y hijo es muy importante consultar, porque sí, muchos dicen, bueno, yo entré con visa anteriormente, mi hijo me puede arreglar. Bueno, hemos visto situaciones complicadas porque puede ser que a lo mejor antes de solicitar esa visa, ese padre ya había venido a Estados Unidos, a lo mejor ya fue deportado anteriormente, a lo mejor dio una representación falsa y el gobierno lo castigó. Puede ser que a lo mejor la persona sí entró con visa la primera vez, pero la segunda vez entró sin autorización. Hemos visto situaciones donde a veces la persona solicitó la visa
se la dieron, pero actualmente la documentación que presentó fue documentación falsa. Entonces, no todos los casos son iguales y hay situaciones donde fácilmente se puede complicar el caso. Por eso es muy importante dejarnos saber toda la información porque necesitamos analizar el caso, ver si usted puede calificar para ese beneficio y también revisar y ver si va a haber complicaciones con su caso donde a lo mejor se va a necesitar un perdón. Si usted tiene la manera de someter ese perdón o no. Todo eso es muy importante porque lamentablemente muchos dicen, sí, entraste legalmente, fácilmente, ya puedes arreglar. No, no es tan fácil. Siempre necesitamos saber cierta información, necesitamos saber su historial para poder saber si usted realmente tiene la posibilidad de solicitar esa residencia y si lo hace, cuáles son los riesgos. Bueno, continuando. Otros casos comunes que vemos son personas con parol. Ahora, cuando decimos parol básicamente es un permiso chico blanco que le da el gobierno cuando la persona se presenta en la frontera. La persona no tiene una visa para entrar, pero a lo mejor por razones humanitarias o hay que decir, esa persona dijo, yo estoy solicitando el asilo. Esta persona se ha presentado en la frontera, no ha cruzado a Estados Unidos todavía. Esto típicamente es en el puente. O personas que entraron bajo CBP-1. Esas personas también recibieron lo que se llama el parol. Típicamente con ese permiso no es una entrada sin autorización, es un permiso que el gobierno le ha dado, un permiso temporal para entrar a Estados Unidos. No es una visa, es algo diferente, pero que todavía demuestra que la persona le dieron esa entrada a Estados Unidos legalmente. Y si la persona tiene ese parol, entonces esa persona igual debe de poder solicitar su residencia permanente legal dentro de Estados Unidos. Otro ejemplo donde lo vemos a veces es de la persona que ha viajado con DACA, que tiene DACA y solicitó el permiso para viajar, o el TPS y solicitó el permiso para viajar. Igual cuando la persona entra a la frontera, ya sea por tierra o por aeropuerto, le dan ese parol para poder entrar a Estados Unidos legalmente. Como dije, eso típicamente sí se ha usado para que la persona pueda solicitar la residencia aquí en Estados Unidos sin tener que salir porque tuvo esa entrada legalmente. Ahora, sí hemos visto complicaciones con qué es parol o qué no es parol para los cubanos, y eso todavía es un tema que es complicado. Si la persona entró sin autorización y los dejaron ya libre, pero no con lo que tradicionalmente se considera el parol, que es ese I-94, ese permiso que los deja entrar legalmente. Y ese es otro tema completamente diferente. Pero ahorita de lo que estoy hablando del parol es el parol donde la persona se presenta en la frontera y le dan ese permiso para poder entrar legalmente. Y si usted es una de esas personas, si usted está casado con un familiar inmediato, un ciudadano estadounidense, o ahora tiene un hijo ciudadano estadounidense que tiene los 21 años de edad o más, en esa situación muy probable usted va a poder obtener y aplicar para esa residencia permanente legal dentro de Estados Unidos. Muy importante guardar toda su información de inmigración también, tratar de no perderla, porque lo otro, cuando nosotros estamos solicitando solicitando la residencia permanente legal aquí en Estados Unidos, es el trabajo del aplicante establecer que entró legalmente. Lo que eso indica es que el gobierno quiere que usted les demuestre con copias de su visa, su pasaporte, el parol, que usted entró legalmente. Si se le ha extraviado, lo ha perdido, sí se necesita pedir archivos de usted, sus archivos migratorios, porque si usted, el aplicante, va a necesitar demostrárselo al gobierno.
El gobierno muy probable tiene la información, pero ellos todavía, el trabajo es del aplicante establecer que califica para para ese beneficio. Entonces, muy importante, esos documentos, si usted entró legalmente, tiene parol, guardar esos documentos en un lugar seguro, porque sí los va a necesitar en el futuro si quiere solicitar ese beneficio migratorio. Ahora, otros casos comunes donde a veces la persona no cree que califica es personas con casos antiguos o intentos fallados. Y esto lo hemos visto mucho en nuestro tiempo en ser abogada. Lo que sucede a veces es la persona a lo mejor lo hizo solo, fue con un notario o a lo mejor con un abogado ya hace 10, 15 años. Ya no sabe qué es lo que está sucediendo con el caso, qué sucedió, si está activo. Si ese es usted, si usted tiene esa documentación, consulte con un abogado, pregunte qué es lo que está sucediendo con mi caso. A veces puede suceder que el caso todavía está en proceso, pero la visa, la fecha de prioridad, por ejemplo, en ciertos casos no está vigente. En el ejemplo de un hermano pidiendo a otro hermano mexicano, sabemos que la espera es ahorita 20, 25 años. Entonces, si usted le sometió una petición a su hermano hace 10 años, el mexicano, todavía la fecha de prioridad no está vigente. No indica que el caso está cerrado, pero muy probable todavía el caso simplemente no ha sido aprobado o está ya con el Centro de Visas Nacionales, pero aún la fecha de prioridad no está vigente, entonces no se puede hacer nada, pero esperar en ese momento. Si usted tiene un caso antiguo, sí es muy importante mantener comunicación con las agencias. Si usted se cambia de número de teléfono, correo electrónico, se cambia de domicilio, avísele a la agencia, porque lo que a veces hemos visto es que la persona somete una petición, sabe que se va a demorar, hay que decir 15 años, la persona deja el tiempo pasar, ya se cambió de domicilio, nunca le avisó a la agencia, ya llega el año 20, quiere saber qué es lo que ha pasado con el caso. Bueno, hace 5 años atrás ya tenía la posibilidad de arreglar a su familiar, pero se perdió esa comunicación y el gobierno cerró el caso y ahora tiene que empezar desde nuevo. Eso es algo muy común. Entonces, si usted es el beneficiario, usted es el que quiere solicitar el beneficio o a lo mejor su familiar, quien es ciudadano residente, sometió una petición por medio de usted, asegúrese que ese familiar tiene esa documentación o que le den una copia a usted también. Que todos sepan dónde está esa copia de la documentación o dónde han guardado esa documentación para asegurar que sí están en el proceso normal, para asegurar, igual que si la agencia le ha pedido información, que todos se han dado cuenta qué es lo que le están pidiendo y que se someta eso a tiempo, que respondan a tiempo. Lamentablemente hemos visto muchos casos donde sí la persona ha dejado el caso, no ha preguntado y se ha cerrado. No quiere que eso suceda, especialmente estos casos donde a veces se demora 20 años para resolver el caso. Ahora, personas con casos donde hubo intentos fallados. El hecho que haya aplicado para un beneficio y que se lo haya negado no indica que en el futuro no va a poder arreglar. Hemos tenido situaciones donde a veces la persona calificaba o califica para la residencia, pero se lo negaron porque le mandaron una carta diciendo necesitamos que usted nos mande una copia de su acta de nacimiento o una traducción de su acta de nacimiento y nunca se mandó y el gobierno tuvo que negar el caso. Eso no indica que aquí ya jamás va a poder arreglar. Si usted es alguien que tuvo un caso pero se lo ha negado, hay la posibilidad a lo mejor de aplicar de nuevo. Ahora, no todos los casos son iguales y no estoy diciendo que todos los que tuvieron un caso negado van a tener éxito. Sí se necesita saber por qué se ha negado ese caso, revisar esa decisión de inmigración que explica por qué dieron esa negación y ya allí nosotros los abogados sabemos, bueno, esto es lo que se puede hacer o esto en este momento mejor no tocarlo. Pero sí hay casos muy comunes donde la persona, por una razón u otra, le negaron el caso. A lo mejor fue un error muy simple que si lo hubieran hecho, ya tuvieran esa residencia. Entonces, muy importante
por favor, tratar de guardar esa documentación. Si no tiene esa documentación, entonces se pueden pedir los expedientes migratorios para recibir una copia de esa negación. Así nosotros los abogados, revisando esa carta, nos damos cuenta de por qué ha negado ese caso y podemos analizar el caso. Bueno, lo siguiente, personas con antecedentes penales. Y esto es muy común también. Personas dicen, bueno, tengo un antecedente penal, creo que ya jamás voy a poder arreglar. No necesariamente. Ahora, con los casos criminales o antecedentes penales, todo depende de cuál es el antecedente penal, qué sucedió con el caso, si actualmente lo encontraron culpable, la persona se dio culpable, si fueron ante un juicio y lo encontraron no culpable, o si desestimaron o despidieron ese caso. Ahora, leyes de inmigración son complicadas. Digo eso porque en el caso criminal, una persona a veces puede ir a la corte, decir, bueno, me voy a dar culpable, pero voy a estar bajo una supervisión comunitaria, probación, y el juez dice, muy bien, si usted cumple con esos requisitos y termina, le voy a desestimar el caso y ya no es culpable. Bueno, en el sentido criminal eso es bueno, pero para inmigración todo eso importa, porque en ciertos casos no importa que por el lado criminal ya se le ha desestimado el caso, por el sentido o la ley de inmigración, el hecho que la persona se dio culpable o por el hecho que un juez le dio un castigo, le dio supervisión comunitaria o probación, eso cuenta como que la persona se dio como la persona se cuenta que la persona, disculpe, es culpable, y eso le puede perjudicar en su caso de la residencia o su beneficio migratorio. Por eso, si usted tiene un antecedente penal, es muy importante para nosotros poder saber por qué fue arrestado, si es arrestado, o cuál es el cargo que le pusieron, cómo se concluyó ese caso, y necesitamos revisar esa documentación porque eso nos va a dejar saber si actualmente puede calificar para un beneficio o no. Hay muchos que creen, bueno, ya me arrestaron, ya jamás puedo arreglar. No, necesitamos ver esa documentación. Y otra vez, puede ser que a lo mejor la persona lo arrestaron, lo detuvieron brevemente, pero nunca le pusieron cargos. Esa persona todavía puede solicitar un beneficio migratorio. Y hemos visto eso en ciertas situaciones donde la persona pensaba, bueno, me arrestaron, me pusieron cargo de una felonía, ya jamás puedo arreglar. Revisamos el caso y sucede, bueno, sí, lo arrestaron, le pusieron el cargo, pero después de una investigación se enteraron que esta persona no era culpable y le quitaron los cargos. Pero siempre estos casos de antecedentes penales es mejor consultar con un abogado, revisar la documentación criminal antes de someter cualquier cosa, porque lo hemos visto en los dos lados, donde la persona cree que a lo mejor no puede arreglar o donde la persona cree que puede arreglar porque fue un delito menor, no fue una felonía y dice, no tengo problemas, y actualmente le causa problemas. Entonces, una persona con antecedentes penales sí puede arreglar, pero no todos. Entonces, es muy importante saber revisar esa documentación y saber su historial criminal. Ahora, cambiando un poco, mitos que mantienen a la gente paralizada. Bueno, 1. Personas a veces tienen el temor de consultar con un abogado porque creen, bueno, si consulto con un abogado, ya todos van a saber mi situación. No, cuando usted consulta con nosotros, los abogados, usted nos está dando información confidencial. Y esa es información que nosotros respetamos y igual le dejamos saber lo que usted nos está diciendo es confidencial. Eso es muy importante porque muchos tienen el temor de venir y hablar con un abogado y dejarnos saber su historial verdadero. Y la manera en cual nosotros los abogados podemos ayudar es si sabemos ese historial. Si usted oculta cierta información
lo que sucede, y lo hemos visto lamentablemente, es ocultan cierta información, van a su entrevista y en la entrevista el oficial de inmigración ya tiene esa información y ahora la persona se ha puesto en una situación más complicada. Por eso es tener esa confianza de ir a hablar con un abogado o abogada, saber que usted cuando habla con nosotros nos está dando información confidencial y nosotros por nuestra obligación tenemos que mantener esa información confidencial. Entonces, si usted está interesado en saber si posiblemente puede calificar para un beneficio migratorio, sepa que puede hacerlo con un abogado. Estamos aquí para escuchar, no estamos aquí para juzgar. Simplemente queremos saber si la persona actualmente califica para un beneficio o no califica para ese beneficio. Pero sí sabemos que mucha gente a veces tiene el temor de venir y preguntar, o a veces tienen la vergüenza. Como dije, no estamos aquí para juzgar a las personas, estamos aquí para ver si podemos encontrar una solución para su caso. Ahora, aquí otro mito es creer que lo que funcionó para un amigo o familiar va a funcionar igual para todos. Y esto es algo muy común que hemos visto con la comunidad. Tengo un tío, tengo una vecina, ella entró sin autorización, ella entró y salió 10 veces y le dieron la residencia, pero ahorita me estás diciendo que yo no puedo arreglar. Hemos escuchado eso bastante. Y lo que sucede es, nosotros no sabemos el caso de su tío, no sabemos el caso de su vecina. Lo que nosotros sabemos es lo que usted nos está diciendo o lo que nos está enseñando con la documentación, con la aplicación que a lo mejor usted sometió. Puede ser que a lo mejor su tío no le quiso decir y fue víctima de violencia doméstica, puede suceder y así es la manera en cual el tío arregló, o puede ser que la vecina tenía a lo mejor las entradas y salidas fueron antes del 30 de abril del 2001 o a lo mejor tiene TPS y así es como pudo salir y entrar y ahora tiene el hijo de 21 años de edad y es la razón por cual puede arreglar sin tener que salir. Hay varias complicaciones y varias situaciones y esa es la parte a veces frustrante porque para personas dicen, bueno, esta persona arregló fácilmente. Bueno, a lo mejor es así o a lo mejor no. A lo mejor también la persona no entiende el beneficio que tiene ahorita. Lo que hemos visto a veces es la persona, el vecino tiene una tarjeta, permiso de trabajo, y les está diciendo a las personas, ya soy residente o ya tengo estatus legal. La persona cree que tiene la residencia, pero actualmente la persona está en un proceso con una corte migratoria y simplemente tiene un permiso de trabajo. Entonces, no se vaya por lo que escuche con la comunidad o las calles, que diciendo es muy fácil, todos los pueden hacer, yo salí, entré y arreglé fácilmente. No, cada situación es diferente. Puede ser que igual estén echando mentiras a usted. Consulte con un abogado. Nosotros estamos aquí para analizar su caso. Y si su vecino arregló tan fácil, pregúntele, le puede preguntar, bueno, ¿puedo ver su documentación? Si me la quiere compartir, porque no siempre es tan fácil de que, bueno, mi vecino salió 20 veces y arregló fácilmente. No es así. Y es mejor usted consultar y saber su caso de usted, no de los otros, porque usted no necesariamente sabe todos los detalles del caso de esa persona. Ahora, otro mito es, uno de los mitos más comunes es pensar que hablar con un abogado es peligroso. Sé que hablé un poco sobre la relación entre el abogado y la persona consultando y que todo lo que dice es confidencial. Cuando usted está consultando con nosotros, no debe de tener temor. Nosotros, los abogados privados, no trabajamos para el gobierno. Nosotros somos los que vamos a corte para pelear para el cliente contra el gobierno. Entonces, nosotros la información que usted nos está diciendo no es que se lo vamos a ir y decir al gobierno. Nosotros estamos escuchándolo
para ver qué es lo que posiblemente se puede hacer en su caso de usted. Ahora, ¿cómo un proceso legal bien llevado da tranquilidad? Bueno, primeramente, un proceso legal no solo es papeleo. Y ahí es donde muchos creen, esto es fácil, nada más es llenar esta documentación, cualquier persona lo puede hacer. No, sí, tenemos que usar formularios, ¿no? Para someter las aplicaciones, pero no es simplemente de llenar documentación. Cuando los abogados tienen un caso, nosotros primero estamos analizando el caso. Estamos asegurando que usted califica para ese beneficio. ¿Cuáles son los riesgos si usted decide someter esa aplicación? Estamos aquí para ver ya cuando se somete todo, asegurar que el caso va al proceso normal. Si no va al proceso normal, llamar a las oficinas del gobierno, la agencia, o comunicarnos con la agencia o ver qué es lo que está sucediendo porque hay esa demora. Platicar si se ha demorado más de lo normal y ha llegado al punto de tratar de demandar al gobierno, hablar sobre eso, si quieren demandar al gobierno, esperar qué es lo que se puede hacer o a veces hablar con su congresista o su representante a ver si nos pueden ayudar en que se pueda mover el caso. Entonces, no es nada más hay que llenar esta documentación, ya lo enviamos y ya. No, para nosotros los abogados no es así. Es tener el caso desde el principio hasta el final y mantenernos informados sobre el caso, cómo va en este transcurso hasta que lleguemos al final del caso, que ojalá sería obtener ese beneficio migratorio o la residencia. Otra cosa es tener claridad, estrategia y saber qué hacer y no hacer. Esto es muy importante porque a veces las personas dicen, yo lo puedo hacer yo solo, voy a mi entrevista yo solo. Pueden hacerlo, sí, por supuesto, pero no todo es tan fácil y hay complicación. Pueden haber complicaciones, especialmente si la persona tiene un historial migratorio, tiene un historial criminal. A lo mejor esta persona lo pararon en la frontera. Hay varias situaciones donde sí es muy importante tener a un abogado y saber qué decir o no decir. Hemos visto casos donde la persona han ido solos antes de consultar con nosotros o ya les negaron el caso y ya se han comunicado con nosotros, pero hemos visto situaciones donde la persona ha ido solo y le han dicho, le han negado el caso, le han dado una carta diciendo nosotros vamos a negar su caso porque creemos que usted no califica para este beneficio. Y si hubiesen llevado un abogado, estos son casos que ya deberían de ya les deberían de aprobar en ese momento, pero hemos visto estas complicaciones donde la persona lo hace por su propia cuenta y se mete en problemas o no sabía que actualmente no calificaba para ese beneficio la manera en cual le hicieron las preguntas en la entrevista, ahora se ve como que la persona es culpable de algo cuando realmente no, o hubo un malentendido entre el oficial y el cliente, o de hecho tuvimos una situación donde el oficial le dijo a la persona que no calificaba para hacer el examen en español y ya consultó con nosotros, fuimos a la entrevista, la segunda entrevista, y le informamos si esta persona sí puede hacer el examen en español y el oficial dijo muy bien y hizo el examen de la ciudadanía en español. Estas son situaciones donde sí se necesita el abogado porque no es, como dije, siempre tan fácil de que yo lo puedo hacer solo, no hay problema. Yo nada más le explico al gobierno. Ahí es donde a veces se meten en problemas porque lo que usted le diga puede afectar su caso. Ahora, si algo de lo que usted escuchó hoy te hizo pensar, esto podría aplicar a mí o a lo mejor le puede aplicar a uno de mis familiares. Usted, como dije, busque esa ayuda, vaya con un abogado, no vaya con un notario. Notarios aquí en Estados Unidos no son abogados.
Notarios no tienen el derecho de dar, no tienen el derecho de analizar un caso legal, no tienen la autorización de hacer eso tampoco. Eh, no tiene que ir necesariamente con un abogado, puede ir y consultar con más de uno. Si usted no se siente, le tiene confianza a uno, puede ir a otro, pero investigue. Si usted cree que usted califica para un beneficio, es mejor saber esa información. Lamentablemente, sí hay situaciones donde a veces la persona no califica para nada y la única manera que va a poder calificar es si literalmente sale fuera de Estados Unidos, espera 10 años y después de eso pedir ese beneficio migratorio. Lamentablemente, a veces eso sucede. Le tenemos que dar las malas noticias a las personas, pero es mejor saberlo que no saberlo. Bueno, terminando, quiero decir que sí se puede, pero solo cuando se hace con información correcta, estrategia legal y acompañamiento profesional. Si usted está interesado, puede llamar a nuestra oficina para agendar una consulta, una cita con nosotros. El número de teléfono es el 972-827-8359 y recuerden que sí se puede. Gracias.